buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo aquí en Cinevisión, lo cual ya es una costumbre a esta hora. 1:00 de la tarde y hoy el placer Don Lito Santana, ¿cómo estás? De estar con Omar Francisco. Muy bien. Estoy muy bien también, Don Lito. Yo muy contento de volver aquí a este programa. Por varios motivos. Primero, tenerte, verte, estar aquí contigo, que ya la gente me preocupaba. Yo, pero que ustedes no me quieren a mí, que nada más preguntan por Omar. Omar está bien, él viene pronto. Pero estaba don Osvaldo. Sí. Ese era mi auxilio. Y Alfonso Tejeda, sí. Era mi auxilio y dice, no, Omar viene, Omar está en un proceso que necesita estar ausente de Careo, no por gusto, sino por necesidad. Exactamente, pero nada, ya estamos arriba, ya estamos aquí. Eso es. Estamos bien. Te extrañaba mucho en algunos temas puntuales, que tu posición es clave, tu forma de ver eso, oye, que decía, bueno, hay temas, por ejemplo, como de soberanía, temas como de nacionalidad, temas meteorológicos, temas deportivos, temas políticos. Digo, bueno, ¿cómo pensaría Omar con relación a esto? Y yo entonces Gracias. Me escudaba yo en tu forma de pensar para poder decir mis ideas. Me está ayudando. Por ejemplo, el tema meteorológico no siempre uno lo trataba así a detalle. Estamos en plena temporada ciclónica con unos calores increíbles. Uno siempre lo menciona, pero no desde el punto de vista informativo simplemente, sino dando algunas explicaciones, porque el calor o la sequía que nos está atacando no tiene que darle difusión, sino el por qué pasan estas cosas. En temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y todavía no se han visto las aguas que uno espera, y uno dice algo ahí con relación al niño, la temporada que toca ahora. Y eso es un tema de Omar. No. Nosotros solamente almacenamos la información que el Instituto Dominicano de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos explican de forma bastante bien. Y en el Atlántico lo que existe ahora es, hasta ayer, viernes, era una tormenta tropical en la zona extra por encima de los trópicos, que iba con destino hacia el este, que no se esperara que tuvieran mayor importancia, eso en el noreste, más allá de las Bermudas, y además dos formaciones, o mejor dicho, dos disturbios, porque todavía no tenían carácter de formación hasta el momento en el que uno está hablando de esto, hasta ayer, que no tenían todavía formación, pero sí dos disturbios que iban desde África, en el Atlántico, hacia las Antillas Menores, con posibilidades, con probabilidades medias y media alta de convertirse en ondas tropicales. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y el Instituto Dominicano de Meteorología, ambos institutos estaban dándole seguimiento, porque la proyección que tenían era de esas que se parecían o que se parecen a los fenómenos atmosféricos que llegan a la República Dominicana. Sin embargo, había una situación, o existe una situación, que enfriaba los vientos en un área del Atlántico a la que se iban a aproximar, y por eso Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes estaban siendo cuidadosos con los pronósticos hacia futuro y hacia la región del Caribe y hacia las Antillas Menores. Lo que sí se puede pensar es que pudiera llevar algo de lluvia a las Antillas Menores por ahora, y quizá cuando entre en el Mar Caribe, con estos calores, como usted dice que está haciendo, con temperaturas que en el Cibao y en el noreste y en el noroeste se están sintiendo por la sensación térmica entre 37 y 43 grados Celsius. Wow. ¿Eso es fiebre? Bueno, exactamente. Eso es peor que una fiebre. Un termómetro de abajo del sobaco. Eso es peor que una fiebre, ya lo sabe. Entonces, bastante alta, y en el resto del país también hay un calorazo. Entonces, pero en esas zonas, no sé por qué, eso lo tengo que seguir investigando. Hace tanto calor en el Cibao en esta época. Sí, yo vi algo que me alentó en el informe de la Indomet, el Instituto Dominicano de Meteorología, ya al final de su informe del viernes en la tarde, algo que me llamó la atención y me dio un poco de esperanza. Te voy a decir, el Indomet ha mejorado bastante. Sí. El Indomet no es igual que antes, de que si meteorología dice que va a llover, váyase sin sombrilla. No, mire. Pero ya no, pero han estado muy, muy mejorados. Hay cosas que uno olvida, que pasan y uno no reconoce.
Recuerde usted que el presidente Luis Abinader instaló un radar para ayudar a la detección o mejor dicho, al pronóstico atmosférico en la República Dominicana, y se está en proceso de instalar un segundo. No pasó el gobierno completo de Danilo Medina luego de que se dañara el existente, y no se instaló uno nuevo, y solamente había un radar que es el de Punta Cana para los pronósticos, pero la zona de la región, el radar que había del grupo Punta Cana, bueno, aunque detectaba buena parte del país, no podía, necesitaba más radares para ser más eficiente, porque que es la suma lo que hace que usted pueda hacer un pronóstico más exitoso. Entonces, en ese informe, Omar, ellos dicen, de acuerdo con el informe meteorológico, estas condiciones secas de mucha calentura cambiarán drásticamente a partir del domingo, o sea, a partir de mañana, debido al paso de una nueva onda tropical que generará aguaceros moderados o fuertes, acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, impactando en principio a las comunidades ubicadas en los sectores del litoral costero caribeño. Yo no quiero que venga nada malo, pero quiero que venga agua. No, tiene que llover. En la República Dominicana todavía no tenemos crisis, pero los embalses se encuentran entre un 60 y un 40% de sus Los embalses de las presas. Los embalses de las presas, sí. Eso significa que si no llueve, de aquí a diciembre vamos a tener problemas. Sí. En Puerto Rico no hay agua. No, yo pero vi una cosa dramática. La en gente Puerto buscando, Rico. Bueno, en Puerto Rico es Estados Unidos, cargando agua en la cabeza, con una lata. La gente anda buscando agua en la cabeza, cubeta. Algo que se ve aquí en muy pocos lugares. Sí. Porque yo lo viví, yo en mi juventud, antes de yo salir a jugar baloncesto, yo tenía que cargar mis galones de agua y mis cubetas de agua y dejarlo en la casa. Exactamente. Ya esos son de los avances que la gente no le gusta reconocer, que hacen las sociedades. Yo no vivía en el campo, yo vivía en la ciudad, yo tenía que salir a buscar agua y dejar agua antes de yo poder hacer cualquier cosa en el día. Esa era una de mis misiones, llenar un tanque de agua. Para cuando yo llegue, que ya lo exacto. No salir a buscar en Puerto Rico están en esa. Sí. Y uno necesita el agua para no verse en esas en los próximos meses. Así es. En Europa hay lagos que están totalmente secos, marinas completas secas. Hay plantas nucleares que se están apagando porque no tienen capacidad de enfriamiento por la ausencia de agua. Hay ríos, el Rin tiene áreas que parece que se puede caminar entre ellas si no fuera por el lodo que tiene. Entonces, el tema de la sequía es un tema mundial al que hay que prestarle atención. Y se advirtió mucho, mencionaba cuando estaba don Juan aquí con nosotros, aquella preocupación del vicepresidente de Estados Unidos en su momento, Al Gore, que hizo su campaña política aspirando a la presidencia. Era un tipo muy popular, pero no consiguió los votos necesarios para ganar con el sistema electoral de Estados Unidos, sí. Que él hablaba de prestarle atención al cambio climático. El presidente Trump no le da importancia a eso, así que no, eso no tiene nada que ver. Cuando falte uno, buscamos el otro. Pero se preveía eso, estamos hablando a comienzos de este siglo, de que el mundo tenía que prestarle atención a estos detalles. Mira cómo tú estás hablando. Tú no estás hablando de una sequía que hay en Haití, o que hay una sequía que hay en Jamaica, estamos hablando de Europa. En lugares donde las aguas eran lo suficientemente abundantes para no tener que hablarse de ese tema. Y cuando tú hablas de ríos de esa magnitud, dices, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Es un tema de prestar atención, ¿verdad?, a nivel del mundo. Y en el caso nuestro, que somos una isla rodeada por todas partes con agua salada, hay que prestarle mayor atención todavía. Hay que decir que nosotros tenemos una suerte extraña. Una suerte, somos dichosos en algo. Te voy a olvidar de la Virgen de la Altagracia que nos protege y nos ayuda. La República Dominicana tiene muchos ríos, subterráneos y superficiales. Eso nos ayuda bastante. Si nos comparamos con Puerto Rico, que no tiene, primero no es un sistema montañoso, no tiene tantas montañas, no tiene tantos ríos ni tiene tantas montañas, lo que le impide hacer embalses. Si nos comparamos con Cuba, que es mucho más grande que nosotros, ellos tienen menos ríos que nosotros, sí, a pesar de ser más grandes. Si nos comparamos con Haití, que Haití tiene, los ríos de Haití pasan por aquí primero, el conflicto que tenemos con el masacre, pero el río más importante haitiano es el Artibonito. El Artibonito no pertenece a nosotros. Sí, y le dejamos entrar una colina. Y le dejamos entrar el final del río Haití. Entonces tenemos el Yaque del Sur, el Yuma, el Yaque del Norte. Tenemos muchos ríos que tenemos necesariamente que proteger porque no están bien esos ríos, pero los tenemos.
y tenemos muchos embalses. Balaguer Joaquín Balaguer como presidente fomentó la cultura de las presas, y con muchísimo mayor lentitud los otros gobiernos han continuado una que otras presas en el país, y eso nos ha permitido tener cierto abastecimiento. No han sido tan exitosos como Balaguer ninguno, ni han tenido la misma... Mira, la de Montegrande tiene como 4 gestiones de gobierno. Exacto. Y no la han podido terminar y todavía. Lo que han terminado es la primera fase de la presa. Ya pusieron un muro para aguantar el agua mientras tanto. El aprovechamiento real de la presa no ha podido todavía entrar en vigencia. Sí, vamos a la primera pausa comercial. Muy alegre de estar con nosotros aquí. Omar Francisco, dándonos su apoyo aquí en Careo, hombre clave. Nos vamos y volvemos. Saludos amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo, Don Lito. Y bueno, la información más importante es la orden que la República Dominicana le dio a Cuba de que retire 9, fue lo que dijo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, miembros de su cuerpo diplomático, de su misión diplomática, y 10 dicen los cubanos que fueron los que República Dominicana ordenó su retiro. República Dominicana no dice por qué, solamente ellos se apegan a la Convención de Viena sobre Relaciones Exteriores y Derecho Internacional para tomar la medida. Dicen que pueden hacer uso de una solicitud en discreción, y eso por supuesto da pie para muchas cosas. El gobierno cubano lamentó la decisión dominicana, Don Lito, y rechazó en los términos más enérgicos la decisión del país. Don Lito, ¿y qué habrá pasado ahí? Esa es la pregunta del millón. Los cubanos dicen que esa es parte de la subordinación del gobierno de Estados Unidos al imperialismo norteamericano, como ellos definen a Estados Unidos de Norteamérica. Y que nosotros somos un país que ellos no dijeron esa palabra, pero ya vale hasta decirle, somos un país lacayo de Estados Unidos, porque estamos dispuestos a ejecutar todas las disposiciones que emanen del gobierno norteamericano. Del socio especial. Sí, como Cuba es un gobierno que está siendo asfixiado por Estados Unidos desde el año 1960, de que Fidel Castro llegó al poder en ese país mediante un movimiento guerrillero. Ya esa palabra casi no se usa más, pero antes estaban las guerrillas por donde quiera en América Latina. Como un modelo y Cuba ha sido esa espinita que siempre ha tenido Estados Unidos acá en su patio. No se sabe cómo fue que ellos lo dejaron que eso ocurriera, porque el gobierno del señor Fulgencio Batista, que fue a quien Fidel Castro desplazó, era aliado total de Estados Unidos, y aún así parece que subestimaron el alcance de esa guerrilla de Fidel Castro, y eso se ha quedado ahí, clavado, y ahora no le dejan entrar ni siquiera un chin de petróleo, aunque venga de otros países. Son los chinos, porque son los chinos, se atreven a... Es más, ni los rusos, que son los aliados eternos. Los rusos no tienen eso. Se atreven a eso, y entonces Dominicana ha venido como una misa de salud para acompañar esos planes de Estados Unidos. Fíjese que para agarrar a Maduro, Dominicana le prestó 2 aeropuertos, la ciudad de Santo Domingo, el de las Américas, o el principal aeropuerto comercial de República Dominicana. Ahí se instalaron los norteamericanos. El aeropuerto más importante del país, porque es el que está en la capital. En la aunque capital. No sea ya el que mueva más pasajeros, pero sigue siendo lo importante. Así es. Y le prestaron también el aeropuerto de la base militar dominicana en San Isidro, para que también pongan sus aviones ahí. Nunca se supo qué clase de avión era que tenía Estados Unidos. Una cosa insólita, una cosa que no se había visto, ¿verdad? Y entonces los cubanos se sienten también pinchados porque había una cumbre de las Américas en diciembre del año pasado. Y Luis Abinader le dijo, no, tú no puedes venir aquí, los cubanos no vienen. Pero tampoco los nicaragüenses. Ni los venezolanos en su momento. Sí. O sea, nosotros somos el pupilo de Estados Unidos para poder enfrentar a estos países del área. Una cosa que tampoco se había visto y uno no le esperaba. En un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que es la continuación del Partido Revolucionario Dominicano, que era una organización conocida por su amistad con esos pueblos y su posición no en contra
pero su posición bastante independiente del poder de Estados Unidos, hasta el punto que Peña Gómez defendía que había una parte, el sector liberal, decía Peña Gómez, de Estados Unidos con el que había que aliarse. Regularmente lo asociaban al Partido Demócrata. Pero bueno, el hecho de que los cubanos, como tú, como yo, según ellos, porque esos tipos son diplomáticos y saben manejar sus cosas, no saben por qué. Dicen ellos. Eso que te digo, no saben por qué le hemos hecho eso. Debía, en estos tiempos modernos en el que todas las cosas se hacen con transparencia, debía el gobierno dominicano, la Cancillería, decir, mira, lo estamos expulsando porque lo encontramos espiando nuestra producción. Aquí no, ¿qué se puede espiar aquí, Omar? Bueno, yo no sé, pero... Lo encontramos son sacando, pero por ejemplo, escúchame, Omar, sí. Lo encontramos a esas 10 gente queriendo hacer un trato, ¿cómo se llama eso? Trata de personas. Lo encontramos orientando a un grupo que quiere hacer una guerrilla. Lo encontramos a esos 10 diplomáticos creando un estado de subversión. Pero digan decir por qué lo están expulsando. Lo que sí llama la atención es que minutos después de que la República Dominicana emitiera ese comunicado, el gobierno del presidente Donald Trump dijo que planea atacar en tierra a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo ha hecho en algunas aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas. Eso lo dijo Pete Hegseth en Panamá. Hay que recordar, atando cabos, que el ministro de la Vivienda, el ministro de Industria y Comercio y el ministro de Hacienda estuvieron un día antes en Panamá en una actividad claro, no hablaron de esto, pero sí en la que fueron a hablar de los beneficios y el crecimiento de la República Dominicana. Pete Hegseth estuvo por allá. Entonces, yo no quiero decir nada, pero usted sabe que el periodista ata cabos a veces. Ahora, yo creo que la República Dominicana debe explicar las razones por las que solicita ese retiro. Eso se estila. Ellos, como decía antes, habían apelado a la Convención de Viena, pero yo tampoco creo que los cubanos son unos santos. O sea, usted me decía espionaje, intenciones para afectar a la República Dominicana, no necesariamente. Labores de inteligencia para otros sectores, quizás sí. Pero cuando yo he visto en esos países más grandes que nosotros, ajá, que cuando suceden esas cosas dicen los motivos. Es más, incluso algunos hasta le ponen orden judiciales porque lo descubrimos tratando de hacer tal cosa. Y por eso o lo expulsan o lo someten a un proceso que son las cancillerías de esos países que se encargan de manejar los temas. Pero que eso vino así, Omar. Sí, no se percibe un motivo, pero evidentemente que necesita ser explicado. Ahora, ¿puede el gobierno dominicano hacer eso? Sí, lo hizo. Ahora, ¿se merece un país nuestro, cercano, caribeño, regional, eso sin alguna explicación? ¿Qué momento estamos viviendo que implique eso? ¿Hay explicación no se lo merece? No. No hay necesidad de eso, que no sea, vuelvo y repito, y hay que desmentir, el gobierno dominicano debe desmentir la posición oficial del gobierno cubano de que están actuando en base a presiones de los Estados Unidos, que yo tampoco le veo sentido a eso, porque presiones de qué peligro representa Cuba para Estados Unidos o para República Dominicana, Omar. ¿Qué? Si es un país que está... Bueno, Estados Unidos no está trabajando en función de lo que les representa peligro en el área de la región, sí, pero sí en función de lo que representa sus intereses. Por eso en Venezuela resolvió el problema de Nicolás Maduro, que fue llevándoselo, metiéndolo preso y poniendo a Delcy Rodríguez, con quien se ha entendido bastante bien, aunque Delcy Rodríguez no cuenta con muchos apoyos de popularidad en Venezuela. Sin embargo, más o menos se entiende ahí. Exacto, ellos están actuando. Nos conviene tenerla a ella ahí mientras tanto. Por ejemplo, usted dijo algo importante.
Usted dijo que usted no sabe cómo fue que Estados Unidos permitió que Fidel durara tanto antes. Sí. Y tiene mucho sentido porque hay que recordar que Estados Unidos se inventó una guerra contra España para que luego, para liberar a Cuba. Era para que España saliera del continente. Sacaron a España del continente, libraron a Cuba, dejaron un proceso que lo encontraban conveniente, pero luego ese proceso dejaron que se le dañara, Sí, se le fue que se le dañara a ellos, a sus planes, cuando permitieron la llegada de los Castro. Es así, se le fue la mano esa situación. Bueno, Habría que ver si ahora están tratando de enmendar su error. Su error para ellos, geopolítico, a lo que me refiero. sí, también yo diría Estados Unidos, bueno, ellos pues, son los dueños del mundo, pero lo que están haciendo con Cuba tampoco no le hace sentido porque lo asfixian, ¿verdad? No le deja que entre a Cuba para no hacer una exageración, una gota de gasolina, pero entonces le dan $100 millones en medicamentos y cosas. O sea, te enfermo, ¿verdad? Te dejo que te mueras de hambre, te dejo que no puedas comprar unos pantaloncillos. Pero me hago el bueno. Te doy entonces, pero que lo distribuya a la iglesia. ¿Pero qué es esto? Y estamos tan lejos de los supuestos países que pueden ayudar a Cuba que tú dices, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera, porque es un país que no tiene su pueblo que estar en medio de sufrimiento, primero por el gobierno, que evidentemente ya colapsó. Sin bloqueo y con bloqueo el gobierno. Sin irnos a esos aspectos, ya un gobierno que no puede seguir así. Ahora, ellos mismos lo saben. Ahora mire, yo le voy a decir algo. Fue noticia cuando se fue un atleta de hockey sobre césped de la selección cubana en los Juegos Centroamericanos, pero ¿cuántos se fueron? Si están tan mal. Nos vamos, volvemos en breve con más en Careo. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Bueno, y si la acción de la República Dominicana se trata de una actitud de vasallo ante los Estados Unidos no encuentran cómo agradecernos esa actitud de vasallo. Porque mire, del viernes pasado para acá, del viernes de arriba para acá, primero, el único país del mundo, ahí somos el primado de América. Primer país del mundo al que le ponen una fianza si van a solicitar una residencia. Increíble. Una residencia y la persona se considera una carga para el Estado. O sea, esa visa, esa fianza va a rondar entre los $100,000 y los $250,000, según entienda el cónsul. Bueno. En esta misma semana, Estados Unidos nos pone en una lista de países que sirven de transbordo para las mercancías, para tapar la mercancía china y de que cambiar el nombre, de quitar el hecho en China. Made in China. Sí. Tercer fuetazo. Estados Unidos va. Ellos que lo dicen, Omar. Ellos lo dicen, pero el gobierno dominicano lo rechazó ayer. El jueves por la noche. Rechazó eso de manera inmediata. Tercer manazo. Eso es para que usted vea, uno no puede meterse en las estrategias, en las políticas migratorias de los otros países. No, es que son como si fueran gobiernos distintos. No, somos gobiernos distintos, pero son cosas que nos afectan. Pero dilo el tercer manazo. Estados Unidos anuncia que va a revisar a todo el que ha parido, a toda mujer que ha parido en condición de turista en los Estados Unidos para quitarle la visa. Habría que ver si los hijos de ella, que son americanos, la pueden pedir después a esa mujer. Entonces, don Lito. Son 3 golpes clave. Son 3 golpes. Yo diría, si nosotros tuviéramos otra posición frente a Estados Unidos que no sea el servilismo, ¿verdad? Yo diría que nos están dando en la yugular, así que dicen ustedes los jóvenes. Pero son 3 elementos clave. Bueno, primero, el tema de aquello de la fianza para aspirar a la residencia. ¿De dónde sacan eso? Una cosa también dura para nosotros. Es decir, yo estoy aquí, quiero pedir una residencia permanente y tú tienes que darme $150,000 y depositármelo ahí.
Pero ¿y por qué? Si a otros países no le hacen eso. Lo segundo, Omar, que tú estás planteando, muy grave también. Revisar las etiquetas de nuestros productos que dicen hechos en República Dominicana, a ver si no fue un fraude y que lo hicieron en China y que para poder entrar a Estados Unidos, oiganlo bien como es, en blanco y negro. O sea, yo voy a revisar y ya te tengo en esa lista. Si cada vez que tú me mandas a mí un kit, por ejemplo, de materiales de cirugía, tú lo hiciste en tu zona franca, o si fue que te lo mandaron de China, le cambiaste la etiqueta y se la pusiste como de dominicana. No, pero en el caso específico, pues eso es muy específico. En el caso específico de República Dominicana, ellos acusan a la República Dominicana de servir de transbordo. O sea que las mercancías llegan de aquí por un puerto y salen por el otro. Ve acá, como ha hecho en República Dominicana. En esa lista metieron a muchísimos 59 países. Sí, pero uno tiene que coger por lo que nos toca. Lo que nos y toca. Lo otro es, Omar, lo que tú estás hablando del tema de la nacionalidad. O sea que en Estados Unidos no es igual que aquí. Se consideran norteamericanos o de ciudadanía estadounidense todos los niños, las criaturas, para no decir niños y niñas, nacidas en territorio norteamericano. Y usted sabe más que nadie que muchas mujeres que tienen visa de turista, están preñadas, tienen 5 o 6 meses, esconden lo más que pueden su embarazo y se van a Estados Unidos a esperar dar a luz. Y tan pronto dieron a luz en un hospital, una clínica, un autobús, donde sea, a una criatura, ya esa criatura es norteamericana, según la ley. Trump le entró a eso. Pero que nosotros estamos como uno de los países que más hace esas cosas. Sí. Ahora, don Lito, otros líderes más. Sí. En cosas que no son debidas en Estados Unidos. Ahora, don Lito, vamos a hacer un análisis importante y con ese tema migratorio. Las haitianas vienen a la República Dominicana a parir. Sí. Consumen los recursos y luego uno no sabe qué pasa con ellas. Una vez están en el país, si se devuelven y se van, uno no sabe. Pero sería fuerte que, imagínense que aquí no pasa eso, pero que una persona de nacionalidad venezolana, para no insistir con los haitianos, se nacionalice dominicano, ¿verdad? Y en la República Dominicana le dan bono gas, bono luz, bono... Bueno, pero los derechos nacional dominicano. Espérese. Bono, lo que usted entienda. Todos los bonos que se dan aquí, algunos innecesarios, totalmente innecesarios y populistas y clientelares. Y entonces esa persona dice, pero yo voy a traer a mi mamá, la voy a pedir como residente, para que el Estado dominicano, con los impuestos de los dominicanos, mantenga a mi mamá. Sí. Entonces, esas son acciones que, aunque tienen un matiz que uno dice, pero venga acá, un matiz simbólico. Ciertamente nos están atacando a nosotros, aunque no es un ataque a la migración dominicana, porque lo es. Pero también uno tiene que decir, pero ¿por qué un país tiene que estar obligado a estar manteniendo a una gente que nunca ha trabajado, nunca ha pagado impuestos? Porque a uno se le ocurrió traerla de su país para acá, y entonces sale residente. Y en muchos casos esos residentes cumplen solamente con los requisitos legales de la residencia, tiempo de duración, y después vuelven para la República Dominicana, y una serie de barbaridades. O sea, hay cosas que realmente los Estados Unidos, hay comportamientos que los Estados Unidos tienen que corregir dentro de la migración. ¿Para qué los Estados Unidos, y con esto no quiero ofender a nadie, va a recibir como migrante a una persona de 30 años de edad, que se supone que está en una edad productiva de su vida, que firme a la hora de poner la firma con una X? Sí. O sea, que en su idioma original no sabe leer ni escribir. Sí. ¿A qué va a Estados Unidos? Sí. Es una carga para el Estado estadounidense. Es un tema interesantísimo, Omar, y creo que en esto el presidente Donald Trump, yo no puedo decir que tengo diferencia ni apoyo, porque a total un trocito de arena en un desierto, pero como en este tipo de cosas, pero hay situaciones que ellos tienen razón, como tú acabas de plantear. Sí. Porque ¿para qué Estados Unidos tiene que albergar a gente que va a buscar el sueño americano, dice aquí, cuando quieren irse a Estados Unidos a hacerse rico, y va a delinquir
También. O sea, ¿cómo tú crees que tú eres tan mal agradecido que sale de República Dominicana, de Venezuela, de donde sea, de cualquier país del mundo, a Estados Unidos, y ahí te va a dedicar a matar gente por encargo, a vender droga, a estafar el sistema de salud de esa nación? ¿Por qué tengo que tenerte en mi territorio? Contrario a una gente que quiere irse formal, que quiere estudiar, que va a trabajar, que quiere hacer su vida en Estados Unidos en base a las normas de Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas que hablan de Trump, de que los inmigrantes, que los ilegales, eso es correcto. Lo que nos tocaría a nosotros hacer también de acuerdo a nuestras leyes. Pero la gente no lo quiere entender porque a veces somos pro una cosa si nos conviene. Y entonces la atacamos si creemos que nos perjudica. Ahora, lo único, don Lito, que uno tiene que señalar es que uno siempre quiere que no nos maltraten a nuestra gente. Que es lo mismo que uno pide aquí. Respeto y dignidad para el migrante. Claro. Hay que sacarlos si son ilegales, que se saquen. No tiene por qué pero no hay que por qué maltratarlo, ni amarrarlo de pie y mano. Amarrarlo de pie y mano, exactamente. Así. Esas son las cosas a las que uno se opone. A esas afectaciones de los derechos humanos. Y esto que con lo que concluye una parte de ese comunicado de las nuevas medidas antimigratorias que está tomando el gobierno. Usar un permiso de turista, que es la visa B1 o B2 que le dan a la gente, con el fin principal de obtener la nacionalidad estadounidense para el recién nacido. Ya eso es considerado fraude bajo la ley federal. Tienes razón. Pues ahora que tú te fuiste y te agarró un parto en Estados Unidos imprevisto sin tú darte cuenta, 7 meses, lo que sea, ya es otra cosa. Y hay que darte auxilio. Pero tú sabiendo que está programada para dar a luz a Estados Unidos y aprovechar la ley de allá para tener un hijo americano. Vean, cara, así no. Vamos a la pausa, regresamos con más en Careo. Continuamos, amigos, con Careo. Bueno, en esta semana, pasado lunes, ocurrió una gran tragedia internacional. Otro terremoto impacta Suramérica. En este caso, los dos primeros habían sido el doble terremoto de Venezuela. Y ahora, casi un mes después, ¿verdad? Un mes después, o más, mes y medio. Sí, casi 2 meses. Entonces, un terremoto de 7.4 grados. Impacta el suroeste de Colombia, dejando hasta la fecha más de 280 muertos, 3.900 heridos y 44.000 viviendas afectadas. Increíble, ¿eh? Pegadito ahí, Venezuela y Colombia son uno de los países que tienen una frontera más extensa. Hay una relación muy cercana con la frontera, casi como aquí. Tú puedes caminar ahí entre Colombia y Venezuela, hay varios puertos que tú entras a pie, ¿no? Por tierra, quiero dejar dicho. Y alguna gente asocia una cosa con la otra, ¿por qué en esa zona? Porque algunos radicales hablaban de que eso de Venezuela había sido algo provocado, disparate a la gente. Provocado? Sí, con vaina, disparate a la gente. Y ahora por aquello de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Y ahora esto de Colombia, no puede ser por tema político, pues precisamente fue el recibimiento que le dio la naturaleza al nuevo gobierno. Hay un nuevo gobierno en Colombia, ya salió Gustavo Petro, ahora el señor del Espriella, creo que Alberto del Espriella. Del Espriella, que también asociando, él es ateo, él lo ha dicho públicamente que él no cree en Dios, eso tiene nada que ver con estas cosas. Y la gente comienza también a asociar eso, que eso fue porque ese hombre no cree en Dios y que le han mandado ese castigo. Pero es porque lo dijo, porque hay muchísimos presidentes ateos que no creen en Dios. Además, porque tiene la gente que pagar la falta de creencia. De hecho, hay presidentes dominicanos que van a iglesia y que son ateos. Que son ateos también, que hay que cumplir con el ritual. ¿Tú me entiendes? No el actual, el presidente Luis Abinader es católico. Apostólico y romano. Y santiaguero. Entonces, esta situación en Colombia es muy, muy penosa. No quisiera uno pensar que ahora ahí en Sudamérica van a haber situaciones como esta. Pues todos esos países están ahí cerquita, hacen frontera, ahí mismo que le queda a Brasil, no que el otro le queda ahí mismo a Argentina, no que ahí mismo está Bolivia. Es un país que coinciden demasiados factores cercanos. En Chile hay con frecuencia sí, en Chile hay muchos temblores de tierra. Y de hecho, las infraestructuras chilenas se han ido construyendo, como tienen tanta experiencia con los terremotos, con una gran capacidad para hacerle frente a estos eventos sísmicos.
pero en Japón hace unos meses, o También. no, unos días Unos antes días. del temblor de Colombia, en una zona de Japón hubo muchísimos muertos también. Y ninguna parte del mundo está más preparada para los terremotos que Japón. Japón. Que si Chile Eso- está preparado, Japón el doble. Japón el doble. Porque un país en base a algunas islas y cosas que ellos tienen que saber y tienen que manejarse con eso, con esas posibilidades. Donito. Por unos detalles curiosos de eso de Colombia, Omar, es que, por ejemplo, el gobierno rechazó las ayudas en personal de asistencia, de apoyo, expertos en rescate y eso. Dijo que no necesitaban eso. Y que ellos podían resolver su situación con los equipos que tenían. En el caso de Venezuela hubo algunas denuncias de que la gente no se sentía a gusto con los rescatistas que llegaron de otras naciones, que es una de las formas más eficientes de que los países se solidaricen cuando hay situaciones como esta, porque si tú no tienes personal suficiente para rescatar gente debajo de edificios, imagínate. Nosotros hemos mandado brigadas, pero con el caso, por ejemplo, del YESET, aquí vinieron brigadas de Puerto Rico y de Estados Unidos a ayudar también en una cosa que era un edificio simple, de un solo nivel. Imagínense ustedes lo que significa ese desplome un edificio de 20, de 25, 30 pisos. Colombia también es un país con instituciones fuertes. Mire que acaba de pasar un presidente como Gustavo Petro, que la verdad fue un hombre antisistema. Inclusive Sí, los de mismos. la izquierda radical. Pero no lo digo antisistema solamente por la izquierda radical, también lo digo porque terminó peleando con la gente de su propio partido. Sí. No quedó conforme con sus votantes. Exactamente. Entonces, independientemente de él, y tenía unas, y evidentemente no estaba buscando la forma de complicarle la toma de mando a Espriella. Sí. Pero aún así, Colombia, que ha sufrido mucho con el tema de las guerrillas, con el tema del narcotráfico. Parece que eso va a resurgir ahora, Omar. Tiene sus instituciones, tiene equipos, tiene capacidad de respuesta para algunas cosas. Hay que decir que no fue lo mismo que pasó en Venezuela que lo que pasó en Colombia. En Colombia, a pesar de que fue un terremoto fuerte, ocurrió en el suroeste del país, sí, en una zona con mucho menos población. Y menos edificaciones altas. Y menos edificaciones altas. En Venezuela, aunque se ha criticado mucho las construcciones de las obras del chavismo, me parece que hay un matiz político. Porque yo no sé en cuántos países del mundo puede temblar la tierra 2 veces en menos de un minuto, sí, cada temblor de más de 7 grados, y los edificios van a aguantar. Yo no sé, a mí... No le puedo matiz político. Además, ya habían edificios de hace más de 60 años. Entonces, yo no sé, pero se le han metido un matiz político diciendo que mira, que no tiene varilla, que eso lo hizo fulano. Yo no sé dónde un edificio con 2 terremotos consecutivos, no lo digo yo, por encima de lo dicen los que saben medir los terremotos. Va a aguantar un terremoto. Entonces, aquí en la República Dominicana hay temores, porque los temblores son cerca, son dentro de son temblores de 2 países que participaron en los centroamericanos, sí, o sea que cogemos piquerita. Pero la verdad es que nadie, o muy pocos países del mundo, están preparados para un terremoto de más de 7 grados. Sí. Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, ellos van a salir de esa, naturalmente son, como dice Omar, naciones con muchos niveles institucionales que pueden preservar incluso guerra de guerrilla por más de 40 o 50 años, y aún así la gente va y disfruta de lo que es esa hermosa nación. Nos vamos y volvemos con más en Careo. Bien, amigos, continuamos con ustedes en Careo. Don Lito, el PRM realizó su convención, salieron bien, sin pleitos. David, a pesar de lo que dice mucha gente, para mí David Collado fue el gran ganador. El triunfador, como que dice mucha gente. No, porque hablan de Juan Garrigó Mejía como nuevo secretario. No, pero eso fue una herencia de su madre. Exacto, como nuevo secretario general, que está muy bien, lo felicitamos, que sea una persona joven. Que muy inteligente, me dicen, yo no lo he tratado. Sí, no. Tengo entendido que un gran trabajador político. Sin embargo, el que no tenía representantes en ese liderazgo del PRM era David Collado. Es un tema que quizás no podamos abordar a profundidad, sí, pero tú tienes toda la razón. Antes eran Hipólito Mejía y Luis Abinader, ahora es Hipólito Mejía, Luis Abinader y David Collado.
Ahí hay tres patas Ahí hay clave tres ya de patas. ese partido. Y él incluso se está adhiriendo a algunos otros dirigentes políticos con cierta tradición que le está dando lo que le faltaba, estructura de base, Sí. que tienen trabajo más y mucha gente le sigue. Ese hombre se ve como un potencial Y candidato decir, a la don Lito, presidencia. también que lamentamos los fallecimientos Ay, sí. del diputado Jorge Frías en Santo Domingo, en la zona norte, un diputado con muchísima trayectoria política, y del exdiputado y comunicador y exregidor y una persona bastante afable, Licho Matos, con quien además compartíamos. Sí, amigo personal nuestro, don Andrés Matos. En esta emisora. En concreto, en mi familia se le trataba muy bien y él a nosotros también, conocido de esos sectores populares, ahí donde el PRDismo eran bastiones. Y él siempre fue tan amable, a pesar de división y eso, Licho era el mismo. Sí, así No es. importaba que esté en el gobierno, que esté fuera de gobierno, que esté en la Cámara o esté en la sala capitular. Nuestra condolencia para los familiares de estos dos importantes aportadores a la democracia que se han ido. Yo diría que a destiempo, porque son personas con mucha energía y juventud, según uno lo podía tratar. Omar, Don Lito Santana. ¿cómo te sentiste de nuevo? Excelente. Ah, bueno, hasta la ¿Cómo me próxima. sintió? No, más que excelente. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Nos juntamos el sábado. Ahí estaremos.